Aquí estamos con Margarita Morato, sevillana, de 82 años de edad. Ella vivió la guerra y la posguerra. ¿Cómo fue la posguerra en Sevilla? Fue muy mala. Mucha hambre, mucha miseria, porque no había que comer. Estaban las cartillas, las raciones. ¿Y cómo era eso de la cartilla de racionamiento? ¿Cómo funcionaba eso? Esto tenía una cartilla con unos tickets y te pertenecía en la semana un cuarto litro de aceite, cuarto kilo de garbanzo, cuarto kilo de judías, de lo que fuera, y de ahí no podía pasar en toda la semana. Esto era en la semana. El aceite, todo. Después no había cosas para lavarse ni nada. Después no se ganaba lo que se ¿Y gana hoy. cómo influía la posguerra en la vida diaria de las personas? ¿Cómo era el día a día? ¿Qué es lo que Muy hacía mala, ahí? muy mala. Hay veces que no teníamos ni para comer. Y, Y y, yo me tenía que lavar vestidos de día y tenderlos de noche para ponérmelo con la mañana limpio. ¿Qué se sabía del gobierno que se estaba formando y de la oposición? ¿Se sabía algo? Yo no sabía, no se sabía nada, porque ahí el que hablaba lo mataban. Ahí lo quitaban del medio pronto. Y entonces, ¿cuáles fueron los principales cambios que se produjeron de la época de antes de la guerra a después de la guerra? Hombre, Ah, de antes de la guerra no me acuerdo mucho, porque yo era pequeña. Yo tenía 3 años, antes de la guerra. ¿y qué es lo que eran cuáles eran las políticas que se seguían en Allí estaba ¿cómo se llamaba? Ahí, como decía, la falange la falange, y los comunistas, y los comunistas, ¿no? claro, ¿Y de cómo era la economía en muy la mala, época? muy mala. ¿Y de qué vivía la gente? ¿En qué Hombre, trabajaba? el que trabajaba ganaba muy poco, porque mi hermano se levantaba y mi padre a las 3 de la mañana y lo que ganaba eran 2 duros. ¿Y en qué trabajaba la gente? ¿En el En campo? el ¿En la campo, en la construcción? construcción, mi padre era pescadero y mi hermano, los dos pues, se levantaban tan temprano a las 3 de la mañana para ir al barranco. ¿Y cómo era? ¿Hay algo de la época aquella que te recuerde a la época actual? ¿Que se parezca en algo de la Se parece economía? ahora mismo, se está poniendo la cosa igual, igual, Igual que en la posguerra. igual, porque hay muchísima hambre ahora mismo, muchos parados y muchas personas que son buenas y tienen que hacer cosas malas para poder comer, para mantener a sus hijos. Y bueno, ¿cómo se llevaba en la posguerra el hecho de que en cualquier momento podían matar a cualquier persona? Hombre, cualquier político comunista, lo que sea, el momento que saltaban, los falajistas cogían a las mujeres, la pelaban a rape, todas esas cosas. ¿Y por qué? Allí cualquiera podía ser juzgado sin tener Sí, ningún sí, juicio sí, ni nada, ¿no? sí, sin tener juicio ni nada, lo cogían, le daban 2 tiros de afuera. Y, Fusilaron mucha gente. ¿Y cómo era la alimentación que se seguía? Lo que se Lo que se podía. pedía, porque hasta el pan estaba de traspelo, se vendía de traspelo. Yo me levantaba con mi madre a las 6 de la mañana y íbamos por pan a un chalet para poderlo vender después de día con Claro. por la calle. Y el sistema de lo que fuera la policía y todo eso se veía que había Hombre, mucha claro, cuando venía la retención. policía teníamos que quitarnos del medio para que no nos quitáramos el pan y no nos lo quitaban. ¿Y qué motivación encontraba la gente para sobrevivir? Hombre, los que pobres podían trabajar, pues tenía para comer algo, pero si no, no tenía. Y no había ningún tipo de ocio, de tiempo libre, de la gente que no iba al cine o del No, teatro. entonces el cine antes era de verano, en el verano. En Santa Catalina había uno y en la casa de San Luis había otro y, y te costaba 6 gordas. Y eso era mucho o Eso poco. era mucho. Mucho, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuál era 6 gordas? Y bueno, y ya después de cuando ya pasó un poquito la posguerra, ¿sobre qué año empezó ya a Hombre, mejorar un poco la economía? ya un poco mejor fue pues, de los 40 para arriba. De los 40 por arriba, ¿no? Sí. ¿Y por qué mejoró la Hombre, producción más ya se grande? iba ganando más dinero.
ya había más gente trabajando y ya pues, se estaba poniendo mejor la cosa. Bueno, Ya y, cuando Franco cogió el poder y todo eso, ya fue la cosa poniéndose más segura. y la educación en la posguerra, eso, el Era colegio y libre, todo eso, libre, el colegio libre. iba quien quería, quien Hombre, sí, podía, quien quería iba a particular y el que no, pues, a los, a las hermanitas, a donde a podía, donde aprender a podían. leer y escribir mucho Yo menos. iba a las hermanitas, una temporada estuve yendo a las hermanitas y nos daban de comer. Pues como había tanta hambre, pues nos ponían un plato y encima otro de gazpacho con medio pollo que nos ponían a comer. Después otra más para adelante, mi madre me podía ya y me metió en la escuela francesa. Ujú. Y me tuvo que quitar porque pagaba 20 duros y no podía pagarlo. Bueno, y ya entramos en la época del franquismo, ya con los años Ya, 60 prácticamente, sí, ya se estaba mejor. ya estaba mejor, ¿no? Hombre, Cómo vivió la época del franquismo? Cómo era aquello hombre, en ya la Sevilla? gente se ganaba más, se vivía mejor, ya se podía salir, ya se podía comprar un vestido o cualquier zapato, ya no era lo mismo, ya la cosa había Había mejorado, ¿no? mejorado. ¿Y cómo se veía el gobierno de aquella época? Hombre, ya está, Qué imagen había de ello? no, ya estaba mejor, ya los falajistas y eso no existía, ya eso lo habían quitado. Y la oposición había siguiendo comunista, había todavía comunistas, Comunista había y todavía lo hay, todavía lo hay. pero salían y los llegaban a No, fusilar, no, así no, se no, ya no. enteraban, Ya de eso después se acabó. se A los acabó. 40 para adelante se acabó. Bueno, y el papel de la iglesia durante ya después, cuando a partir de los años 60 influía mucho aquí en la sociedad, Sí, sí. La iglesia siempre... siempre ha ah, influido. Y cómo era ya el sistema económico, cómo ya la gente en qué trabajaba, hombre, cada uno ya había más trabajo que hay hoy. pero sobre todo en el sector, seguimos Hombre, de de la la construcción y construcción, de fábrica, de las fábricas, de ¿no? fábrica. De lo que podía. Pero que Allí, no había tampoco, no estaba desarrollado el turismo, por ejemplo, como ahora, que mucha gente no, no vive de la tanto turismo, hostelería. ahora hay más turismo que antes. Y bueno, el día a día de cómo se vivía ya ese día a día, había Más más ambiente, más libertad, más libertad, más alegría libertad. también, ¿no? Hombre, claro, libertad. Y bueno, Ya se hacía después, en mayo se hacía las cruces de mayo, iba un pianillo de esto de de gran hecho, moda. y la muchacha nos poníamos en la puerta pidiendo para que entrara. El que Ah, quería entrar, pues, ya era otro ambiente. ujú. Bueno, y ya por último, cómo era ya el ocio? Ya había más ocio, ya dejaban Ya, más las libertades de reunión, en que se reunión, dice. ¿Y claro. en qué consistía eso de libertad de reunión? Hombre, libertad de reunión que ya se podía, antes, cuantito que había 4 o 5 personas hablando, la policía lo quitaba, ya después, no, ¿A ya partir es de qué año fue ya cuando dejó de la los 40 policía? ya para arriba, De los 40, ¿no? sí, de los 40 para arriba. Bueno, pues muchas gracias, abuela. Ya está. Tras las sabias palabras de Margarita, también conocida como la abuela, pasamos a hablar con Mercedes Calvo, 54 años de edad y también procedente de Sevilla. Entrevista sobre el franquismo, año entre 1959 y 1975. ¿Cómo vivió la época del franquismo? Yo, hombre, la época de pequeñita me acuerdo que hice la comunión, estaba en el colegio. La época esa de chica, bueno, la época del franquismo básicamente, España era católica apostólica romana, se iba a los colegios de monjas, se aprendía por narices el catecismo, de obligatorio, ibas a misa los domingos, te hacían hacer la comunión, eso es cuestión de religión. La época de cuestión de cómo se vivía, ¿verdad? Yo pues tranquila, mi padre era adorador, entonces hubo una época en que bueno, que venía poco trabajo, había poco trabajo,
pero bueno, se vivía. Nosotros éramos de clase media, ni baja, baja, pero clase media, normalita. A veces que había, yo estaba en un colegio de monjas, que era de pago, ¿no? Se pagaba un poquito, bueno, en aquella época era un dinero, pero bueno. Y había veces que había y veces que no había para pagarlo, pero bueno, yo recuerdo que no se pasaba, no pasábamos hambre, tampoco vivíamos por encima como se vive ahora mismo. No había lo mismo, no pedíamos, los niños no pedíamos las cosas que se piden ahora, porque no había. Yo televisor no tuve hasta, bueno, yo creo que después de la comunión, mucho después, no hubo televisión en mi casa. La tenía la vecina, pues nos íbamos a casa de la vecina. Las puertas se dejaban abiertas de las casas, estábamos en, nosotros vivíamos en el centro prácticamente de Sevilla y en verano se sacaban las sillas a la calle y jugábamos en la calle y no pasaba nada, nunca, no, hasta que ya fue pasando el tiempo, ¿no? Ya hubo más picaresca, más robo, más... Y referente al franquismo, ¿cuáles eran las leyes más restricciones? Las más, las más duras. las más ¿Había duras. leyes que Bueno, yo impidieran algo? me acuerdo que a la policía eran los grises y en aquella época se le tenía un respeto y un miedo y un... parecía que veía uno un policía y veía, no sé, el demonio. Y las leyes más de esto, hombre, yo creo que es que no se podía hablar de política prácticamente. Así nada más, no, los españoles normalitos no hablábamos de política ni se metía uno con la iglesia, nada de eso se podía hacer, ¿no? ¿Y cómo se veía el gobierno? ¿A Franco con qué imagen tenía de Franco la gente en la calle? Verá, yo no me acuerdo qué más era como jefe de Estado, que había dado un golpe de Estado, había ganado y, hombre, había la represalia. Yo en mi casa que no se ha vivido, en mi entorno no se vivía la de esto de que hubiera nadie que decía que era rojo ni nada, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía un vecino enfrente que es el que siempre va contra Franco y era el que más de esto, pero tampoco se destacaba porque hiciera nada. Él era, lo hacía en su casa pero después yo en mi casa, mi padre nunca ha hablado mal, ni en la época, ¿verdad? Que yo he vivido tampoco, mm, yo creo que no, las leyes más de esto era eso, que no había, no, tú no podías expresarte ni podías decir nada ni en contra de la iglesia, ni en contra de Franco, ni llevarle la contra a la policía, todas esas cosas, no, ni se hablaba de política, está claro. ¿Y el sistema económico del país cómo era? ¿La gente vivía de qué? ¿De la agricultura, del turismo, de las empresas propias, de las fábricas? Hombre, aquí fábricas había poco en Andalucía, porque tampoco había, los pueblos eran de campo, que yo he tenido tías que vivían en un pueblo y lo que hacían, lo que trabajaban era el campo, y después aquí que podía encontrar un trabajo en una fábrica, pero pocas fábricas había de tallercitos, en fin, y era claro, la época que, el entorno que yo me he movido era de clase media, normalita, de ¿Y un el ocio pueblecito. de la gente en qué se invertía el tiempo que para divertirse, la gente joven? La gente joven, bueno, nosotros hacíamos fiestas en la azotea. Pues, hombre, yo por lo menos no, en épocas de discoteca, creo que no tenía edad y no he ido a discotecas, pero el cine empezaba. Yo recuerdo que iba al cine con mis amigas, con mucho de esto, porque bueno, depende de las películas que te dejaban ir, entrar o no te dejaban entrar. Esa que ponían de 18 años, o esa no entraban, como no te pedían el carnet, en fin, ¿Y, ir al y, parque.
Y bueno, y para hacer la fiesta no había problema con lo de la libertad de reunión y todo eso, no había problema de ningún tipo. Hombre, en la época que yo te estoy hablando éramos gente que íbamos a gente de 16, 17 años, 15, ¿ya? Que hacíamos fiestas en las casas particulares de cada uno, hacíamos una fiestecita así para un cumpleaños, los guateques que se decían antes. Después nosotros hacíamos también, teníamos grupos de estos así, que había muchos, estos grupos de hermandades del trabajo, de grupos así como hoy dijéramos un grupo joven de las iglesias, pero no era de iglesia, sino de así de grupitos de que se conocían en los colegios, pero ¿Y, no había. y cómo se vivió la muerte de Franco en la calle? Y había gente que se puso muy contenta, otra gente no estaba tan contenta, porque y yo recuerdo que en mi casa no, hombre, no es que estuviéramos contentos ni tristes, yo recuerdo que yo era lo único que había conocido en esa época Franco, y a mí me daba pena, como lo mismo que si se muriera el rey, a ti le da unos sentimientos porque se ha muerto una persona que tú has estado toda la vida. Yo no he conocido otra cosa, nada más que la época de Franco y esta época. Pero yo sé que había gente, ese vecino que yo te he contado, abrió una botella de champán y hubo mucha gente que se alegra. Después también estaba la incertidumbre de que no sabía lo que iba a pasar. Entonces había gente, mi madre por ejemplo, compraba cosas, compró varias cosas porque no se sabía qué podía pasar, porque lo mismo que hubo la transición, que entró sin haber pasado nada, también podía haber pasado, y entonces como no se sabía, pues había gente por la precaución de no. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Se queda el rey en plan de qué? O se. Claro, no, yo creo que la gente no se pensaba que aquí iba a haber una democracia como hay ahora mismo. Y una vez conocidos los dos sistemas, tanto el franquismo como la democracia actual, ¿qué es mejor? Hombre, yo pienso siempre en la democracia. Lo único que pasa que, claro, tal como está hoy el gobierno, yo no sé lo que puede de esto, pero de la democracia, que tú puedas ir por la calle y veas a un policía y no te escondas, aunque no haya hecho nada. Antes veía a un policía y decía, te pedían los carnets, lo pedían cada 2 por 3 y no podía hacer una manifestación para nada, ni. Hoy en día la libertad Y, que hay no la había. y económicamente, la transición, ¿hubo algún cambio respecto a cuando Franco, o sea, Franco vivo y Franco muerto, económicamente en ese periodo de transición? ¿Hay algo que cambie, de que se paren las industrias, se No. crezca el turismo en un momento, Yo baja el creo que, turismo? que el turismo ha habido, pero también ha habido más, porque España se abrió afuera, porque yo creo que Franco no se relacionaba con los países europeos, y entonces España era, bueno, un país de fandango y de palmita y ya está, ¿no? Y para venir turismo aquí a pasarla, pero al morir Franco y al abrirse al haber democracia, evidentemente se abre España más, se da más a conocer, ya hay relaciones con todos los países, tú puedes entrar, puedes salir. Yo pienso que se vive mejor ahora. Lo único que pasa es que, claro, la economía. Bueno, pues muchas gracias. Mucho. Hemos escuchado la experiencia de Mercedes. Ahora su marido Miguel, de 52 años, nos va a hablar sobre cómo vivió él la transición en España. Tienes que hablar sobre la transición, periodo de 1975 a 1982. ¿Qué fue concretamente la transición? La transición fue pasar de un régimen, de una dictadura, a unas cortes generales que eran ya votadas por el pueblo, que los dirigentes del país pues ya eran votados por el pueblo y no era
por el franquismo. Y bueno, ¿cómo fueron los primeros días después de la muerte de Franco? ¿Qué se sentía en la calle? ¿De qué se hablaba? Hombre, en aquella época había miedo. En la calle lo que había era miedo. Miedo de que no se sabía qué iba a pasar. Si iba a seguir el rey, si no iba a seguir el rey, si iba a entrar un militar, si iba a entrar la democracia, no se sabía. Era la incertidumbre de haber estado en un régimen dictatorial que antes eh, tú veías un guardia civil por la calle y te cagaba por la pata abajo, ¿no? Tú veías un policía y no salías corriendo porque sabía que te paraban, sino allí o más adelante. Pero que te cogían y te hartaban de aguantar. Y bueno, cuánto tiempo duró esa incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar? ¿Cómo fueron pasando los acontecimientos? Hombre, del 75 al 78, que fueron más o menos unos 3 años, que ya se quedó más estabilizado, que ya se estaba viendo que el rey tenía más, no más poder, porque el rey no tenía nunca poder, pero que el rey mandaba, o por lo menos sabía capotear el temporal mmm, con los dirigentes políticos que había. Ten en cuenta que cuando Franco murió había muchísima gente dentro del poder que querían seguir llevando las riendas del poder. Y el rey supo eh, navegar entre las aguas de uno y de otro para llegar a lo que estamos hoy. ¿Cuáles eran las nuevas políticas que se seguían en esa época? ¿Hubo cambios en algún tipo de política? ¿Había más libertad? ¿Había menos? ¿Qué sucedía en la calle? Antes no había libertad. O sea, antes la libertad que había eh, era relativa. Entonces cuando ya empezó el tema de la transición, pues ya se fueron viendo más libertades. Nadie se esperaba, o casi nadie se esperaba, que un partido político como el Partido Comunista lo legalizaran de la noche a la mañana, como salió legalizado. Lo permitió eh, el rey, fue el primero y las Cortes Generales fueron las que lo autorizaron. En este caso fue ya cuando pues, la UCD permitió que entrara el Partido Comunista. Y económicamente, cómo iba el país en ese momento? ¿Iba mejor que en el franquismo? ¿Iba para peor? ¿Estaba parado en la economía? Igual, la gente sigue trabajando, por aquella gente estaba más o menos como ahora. Había paro, como siempre, no, no ha habido tampoco un tiempo de apogeo. Mucha gente se iba para Alemania. En los años 80, a principios de los 80, muchísima gente tiró para Alemania, igual que ahora. Ahora están yendo mucha gente para Alemania, pues igual que pasó antes. O sea, las crisis las ha habido por épocas, ¿no? Cada cierto tiempo hay una crisis porque esto es un diente de sierra. Sube la época buena y cuando está arriba baja después del tirón. Esto, Y bueno, y en la vida diaria de las personas se notaba en qué se reflejaba esa incertidumbre, en qué había más movimiento en los mercados, de la gente que compraba provisiones por lo que pueda pasar, o cómo era aquello. hombre, en esa época fue la época de que estaba todo el mundo buscando 2 pesetas. Fue la época de aceite de colza, que iban vendiendo aceite eh, por la gente en un furgoneta pensando que eran aceite de oliva bueno, y lo que estaban comprando era aceite de camiones. Entonces eso mató a muchísimas criaturas. Eso fue un desfalco que hubo tremendo. Y claro, y eso era por la falta de economía que había, pues todo el mundo iba buscando 2 pesetas. ¿Cómo busco 2 pesetas? Pues gastando menos. Y por eso por lo que se gastaba menos. La gente compraba. Antes no había los supermercados que hay ahora, que tú ibas a un supermercado, un tipo Carrefour, que hay de todo. Y antes lo que había era la tienda de ultramarino de al lado. Eso era lo que había antes, no había otra cosa. Entonces Y, hacía la compra más al día a día. y bueno, y respecto a en la época de transición,
las huelgas y todo eso ya eran latentes, o en la época franquista no había huelga, y ya en la época de transición fue cuando empezó a haber huelga, o Eh, cómo fue. en la época franquista sí, también había huelga. En la época franquista había huelga. Y, y la policía pues, reprimía la huelga, pero a base de palos en condiciones. No era lo que hay ahora, ¿no? Y después de la transición también, lo que pasa es que se hacían las huelgas de otra forma. Eran huelgas ya permitidas, entonces se podía pasear con pancartas en la calle y con cosas. Después ya se implicaban los partidos políticos que había en la actualidad, el PSOE, el Partido Comunista, la Falange, que también estaban, que eso era la ultraderecha. Todos los partidos políticos hacían sus mítines. Cuando llegaba la época que murió Franco, en noviembre, pues en los Valles Caídos se formaban unas zapatietas, todo el mundo cantando el calzón, intentando revolver a las viejas glorias, pero que afortunadamente y gracias al rey no, Y no son. en esa transición, ¿quiénes fueron, aparte del rey, hubo alguien más que se erigiera como héroe, digamos, por permitir que la democracia llegara a España? Hombre, ahí fue, digamos, un complot de que el rey supo mantenerse o intentar estar rodeado por gente de los partidos políticos que estaban existentes en ese momento, que fueron los que realmente hicieron que saliera la democracia, por la Calvo Sotelo, por la UCD, Suárez, Felipe González. En el Partido Comunista estaba la Dolores Ibarruri, estaba también Carrillo, todo ese tipo de elenco de gente. Cada uno tiraba para un sitio, y el rey supo manejarlos a todos para que la democracia fuera saliendo adelante. ¿Y cuánto tardó, o sea, ya en que cuando se firmó lo que es la Constitución, cuánto tardó la gente en quererse, digamos, pues sí, es verdad, tenemos democracia? ¿Cuánto tiempo dijo la gente? Pues ya ahí se les perdió el miedo, por así decirlo. Pero es que hoy en día siguen diciendo la gente que no hay democracia. O sea, es que somos tan currucos que hasta hoy pensamos que seguimos sin tener democracia. Y somos uno de los países más avanzados, incluso más que Estados Unidos. Que con tanta democracia que hay en Estados Unidos, como te coja un policía, te revienta la cara. Aquí hoy cualquier policía, a ver si te eres capaz de ponerte la mano encima. Bueno, y ya cambiando de tema por último, en el tema del ocio y la transición, esa incertidumbre, ese miedo se vivía, es decir, la gente estaba un poquito más alicaída, más temerosa, que no había tantas fiestas, por así decirlo, o en cambio la gente seguía yendo de fiesta, salía. Depende de donde te tocara vivir la transición. Vamos a ver. Había dos bandos, los ganadores y los perdedores. Los ganadores siempre lo han pasado de puta madre. Los perdedores, lógicamente, como tú habías estado en el bando de los perdedores, o tu marido había estado luchando en el bando de los perdedores, tú no tenías trabajo. A ti no te daban de auxilios sociales, o sea, a ti no te daban alimentos sociales. Tenía que ser a través o bien de la iglesia, que el cura te diera bajo cuerda, si el cura era oportuno, y tenía que estar buscando la vida. Muchísima gente de las que se fueron de España precisamente fueron gente de otras ideas políticas, del bando perdedor, por así decirlo. En los otros, bueno, pues yo recuerdo la época de la transición, porque la gente se iban a las playas, como se van ahora. La gente cogía sus coches, cada uno en como podía. Se divertía la gente con el furbo, con los toros, que era lo que había. Y yo recuerdo haber ido en el 600 con los abuelos a matar las cañas. Que matar las cañas era una urbanización para privilegiados, pues no se podía entrar como no tuviera invitación para entrar. Y tenía que irte a la higuerita, a la piedra, y ahora coger la sombrilla, porque no había bares, e irte a donde quisieras, porque había un tractor que te llevaba y te cobraba por llevarte. Pero la gente se divertía. Había cines de verano que ahora no hay, y tú te ibas por las tardes al cine de verano. La gente salía a las puertas de la calle
y se sentaba en la puerta de la calle a cotillear con los vecinos. Es que era otra forma de vivir, porque se vivía más con la gente. O sea, ten en cuenta que una casa de vecinos, que era un sistema de vivienda, en que tú lo que tenías eran los dormitorios y poco más. Los cuartos de baño estaban afuera y las cocinas estaban afuera. O sea, tú ponías un día una comida y todo el mundo sabía la comida que tú tenías hoy. Pero en las casas de vecinos se han quitado mucha hambre de unos a otros. Mucha hambre. El que no tenía ese día para comer, pues la arrimaba a otro de allí y después terminaban de hacer la faena de la casa, se iban todas para abajo, se sentaban en la silla, cuando llegaban los maridos de trabajar, pues se sacaban afuera la cerveza o la botella de tinto y ahí se ponían a tomarse unas copas con la gente. O sea, más abierto para la casa, no tan cerrado. Tú vas a coger el ascensor, te metes en tu casa y es Dios muy buena. Y si no puedes, pues no dar ni la buena tarde. Pues muchas gracias, Miguel.